Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 9 de enero, martes de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes continuamos con la lectura del primer libro del profeta Samuel. Leemos el capítulo 1, versículos 9 al 20. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba deshogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dices». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. El día de ayer leíamos cómo esta mujer, Ana, esposa de Elcaná, que tenía dos mujeres, no había podido concebir y la otra mujer del Elcaná se burlaba de ella. Hoy día vemos la continuación de esta historia, que es importantísimo recordar lo primero que se le ha dicho a esta mujer, como Elcaná le ha dicho: «¿Acaso no valgo yo más que 10 hijos?» ¿El esposo vale más que los hijos? Sí, por supuesto. Pero lógicamente en el corazón de Ana estaba el deseo de tener un hijo y lo pide al Señor. Después de que comió la comida ritual, que como leíamos ayer, su esposo le dio doble porción porque la apreciaba más, se levantó y se puso a orar ante el Señor. Nos dice el primer libro de Samuel que estaba llena de amargura y con muchas lágrimas, e hizo esta promesa: «Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí». Es verdad que efectivamente su esposo le había hecho darse cuenta de que tenía una gran bendición, que era tener a su esposo. Es justo que esta mujer pida un hijo. Sí, por supuesto. Por supuesto que es justo, y sobre todo va a ser justo el modo en que ora hacia el Señor, pidiéndole que mire la aflicción de su sierva y se acuerde de ella. Y hace una promesa al Señor: «Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida». Es decir, que no lo pide para ella.
Lo pide para podérselo entregar y consagrar al Señor. Y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que no le va a cortar los cabellos, en señal de que le pertenece al Señor. El sacerdote Elí, nos dice el libro de Samuel, mientras tanto estaba sentado a la puerta del santuario, y Ana prolongaba su oración, es decir, que su oración era insistente, tal y como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado que tiene que ser la oración. Una oración persistente, insistente, que no se fatiga, que no se cansa. Y le llama la atención a Elí. ¿Por qué? Porque la miraba mover los labios, pero no oía su voz. La miraba mover los labios, pero no oía su voz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la forma de orar tradicional, común en Israel, era lógicamente en voz alta. Esta mujer no quería levantar su voz. ¿Y por qué no quería levantar su voz? Lo va a explicar después. Porque está llena de pesadumbres, está llena de amargura y está pidiéndole al Señor. Elí juzga de una manera equivocada a esta mujer pensando que estaba ebria. Y entonces le dice: has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. No la expulsa definitivamente de la presencia del Señor. Esto es algo muy hermoso. Se da cuenta de que puede haber un problema y le dice: bueno, componte, y cuando te hayas compuesto, entonces ven efectivamente a continuar con tu oración. Y entonces Ana le responde: no, soy una mujer atribulada. ¿Por qué me ves como me ves? No me ves así porque estoy ebria, no me ves así porque he tomado mucha bebida, sino porque estoy atribulada y estoy deshogando mi alma ante el Señor. Mira qué expresión tan bonita, mira qué expresión tan bella. ¿Qué estoy haciendo? Estoy deshogando mi alma ante el Señor. No pienses entonces que esta es una mujer desvergonzada. He estado hablando movida por mi dolor y por mi pena. Son palabras preciosas que expresan la profundidad del corazón de Ana, que se mueve efectivamente por su pesar, por su dolor, por su pena. Y entonces vienen esas palabras tan preciosas que le dirige Elí: vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella le contesta: ojalá se cumpla lo que me dices. Vuelve donde estaba su esposo y nos dice que ya su rostro no era el mismo. No era el mismo de antes. Qué bonito, porque no nos están mostrando todavía lo que va a suceder. No nos están mostrando todavía cómo efectivamente el Señor oyó esa oración y le dio el hijo que pedía esta mujer. Su rostro ha cambiado porque se ha deshogado con el Señor. Qué importante es aprender eso. Aprender cuánta paz nos da el Señor cuando nos deshogamos con Él, cuando le expresamos nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra soledad, cuando le expresamos nuestras preocupaciones, cuando le expresamos lo que hay en nuestro corazón. Porque al final del día, esa es la relación que quiere Dios con nosotros. Dios quiere una relación donde confiamos verdaderamente en Él. No una relación basada en el intercambio. Yo te doy, tú me das. No. La relación basada efectivamente en me siento confortado por poder poner delante de ti mis penas y mi dolor. También me siento confortado por poder poner delante de ti mis alegrías y mi dicha. Qué precioso es entonces esa confianza en el Señor. Se levantaron a la semana siguiente, volvieron a Ramá, y Elcaná tuvo relaciones con su esposa, y nos dice el primer libro de Samuel que el Señor se acordó de su oración y concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel significa al Señor se lo pedí.
Es decir, que con el nombre se recuerda que el Señor es quien ha dado ese hijo y por tanto el nombre de ese hijo siempre va a ser una acción de gracias a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Recordemos que el día de ayer en el Evangelio de San Marcos hemos leído ese llamado a los primeros discípulos, como el Señor, después del arresto de San Juan el Bautista, decide ir a Galilea. Ve a Simón, Pedro, y Andrés, su hermano, tirando las redes y les dice: vengan, síganme y los voy a convertir en pescadores de hombres. Lo mismo sucede con Juan y su hermano Santiago, los cuales lo siguieron inmediatamente. Y entonces el Evangelio de hoy continúa desde donde lo hemos dejado. Se hallaba Jesús en Cafarnaúm. Aparece entonces en el Evangelio de Marcos esta localidad pesquera, esta localidad de Cafarnaúm, que era donde vivían efectivamente Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Tenían ahí sus trabajos y va a ser el lugar donde el Señor se establece, donde establece su operación, su base, desde la cual va a ir y venir. Y el sábado va a la sinagoga. Esto que parece un dato tan cortito, tan chiquito, tan insignificante, es un dato enorme, porque la predicación esencial del Evangelio se va a realizar así: yendo el sábado a la sinagoga. Normalmente entre los varones judíos se podía pedir el derecho de ser quien leía las Escrituras y quien las explicaba. Jesús aparece por primera vez en la escena como aquel que quiere hacer la lectura y quiere explicarlas. Y entonces se pone a enseñar. Es importantísimo además, ¿por qué? Porque la enseñanza de Jesús no se realiza fuera de la sinagoga, no se realiza fuera del lugar donde efectivamente los judíos se reunían a escuchar la palabra de Dios y a escuchar la enseñanza, la interpretación de esa palabra. Después el Señor va a comenzar a predicar también en otros lugares, pero es importantísimo darse cuenta que no lo ha hecho de espaldas a la tradición de su pueblo, no lo ha hecho de espaldas a su religión, a su forma de efectivamente realizar las cosas, a su tradición. Lo otro importante es que nos muestra cómo Jesús, como buen judío, cumple con ese precepto de santificar el séptimo día, que era en la antigua alianza el sábado, que se convierte en la nueva alianza en el domingo porque es el día de la resurrección del Señor. Y esto es importantísimo porque hemos visto el día de ayer el inicio de la predicación del Evangelio con ese mensaje central: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y bueno, el modo práctico de verlo, de ver el Evangelio, va a ser el cumplimiento de ese precepto dominical, que por eso es tan importante.
Hay personas que lamentablemente creen que, bueno, faltar a misa el domingo no es tan importante. No es que yo haya matado a alguien, no es que haya hecho un mal, no es que haya robado. Hermano mío, es lo más básico del amor a Dios, y el amor a Dios es lo primero. Es lo más básico que puede haber en el amor a Dios es el cumplimiento del precepto dominical. Y el amor a Dios es lo primero que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando el Señor enseña, ¿qué ocurre? Que los oyentes quedan asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante es analizar el modo de enseñar del Señor, porque es reconocido por los demás, por los que lo escuchan, como una enseñanza que tiene autoridad. La autoridad no se impone, eso se llama autoritarismo. La autoridad viene en el reconocimiento que da el otro a la persona que está enseñando. Es decir, la autoridad proviene de mi libertad. De mi libertad de decir, yo tengo como autoridad a este, yo reconozco la autoridad de este. Si yo no te reconozco tu autoridad, no vas a poderla ejercer. Si la quieres ejercer sin mi libertad, entonces ya no se llama autoridad, se llama autoritarismo. El Señor no se impone, el Señor no aplasta, el Señor no encadena, el Señor invita con su enseñanza a ser escuchado y a que los que escuchan reconozcan la autoridad del Señor. Autoridad que lógicamente tiene tan graves problemas en nuestros tiempos, porque es justamente lo que quiere socavar el demonio. El demonio va a querer destruir esa autoridad y por eso siempre va a crear tanta confusión y por eso va a ocasionar tanta incertidumbre en los corazones para no saber si debo seguir o no a la autoridad. ¿Cómo reconocer entonces la autoridad? Ahí donde se predica el Evangelio, hay autoridad. Donde no se predica el Evangelio, donde se predica algo contrario al Evangelio, se pierde la autoridad. Y por eso es interesantísimo cómo inmediatamente después de contarnos esto el Evangelio, nos dice que había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. Qué interesante es analizar que está dentro de la sinagoga. Dentro de la sinagoga es como estar dentro de la iglesia, es un lugar consagrado para el culto divino. Tiene la gran diferencia con una iglesia actual, una iglesia católica, en que no se celebra ahí el culto de la nueva alianza. Es una sinagoga de la antigua alianza. No está la presencia real de Jesucristo en el sagrario, en la Santísima Eucaristía. Pero es un lugar sagrado, es un lugar que efectivamente sirve para el culto. ¿El demonio entra en este lugar? Sí, sí puede entrar. Hay algunas personas que piensan que los endemoniados no pueden entrar en una iglesia. No sucede de esta manera. Hay poseídos que no pueden efectivamente tener ningún contacto con las cosas sagradas y hay otros poseídos que sí pueden entrar tranquilamente en una iglesia. Hay poseídos que pueden efectivamente tener incluso una vida normal de gracia. Pueden confesarse, pueden comulgar y aún así estar poseídos. Ese es un estudio mucho más profundo. Este hombre que estaba poseído por este espíritu inmundo se pone a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Qué precioso e interesante es esto. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho el Señor hasta este momento? Enseñar, predicar el Evangelio y la gente que lo escucha reconoce su autoridad. Bueno, esto hace gritar al demonio.
Esta simpleza, la predicación de la verdad del Evangelio y el reconocimiento de la autoridad que tiene Jesús vuelve loco al demonio y piensa que lo está atacando. Ahí donde se predica el Evangelio de verdad, luchamos contra el demonio, atacamos al demonio. El demonio, en definitiva, no quiere que se predique y no quiere que se reconozca la autoridad. Tú eres el santo de Dios, cállate. ¿Y por qué le dice el Señor que se calle? Muy sencillo, porque de la boca del demonio no sale nada verdadero aun cuando diga la verdad. No sale nada verdadero aun cuando diga la verdad, porque su propósito nunca es iluminar. El propósito del demonio siempre es conducir al error a través de la mentira. Y para eso ocupará como herramienta muchas cosas verdaderas, pero su propósito nunca será iluminar ni la mente ni el corazón de los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.